Estamos aquí ya recibiendo en La Colmena a Anabel Riero, que es doctora en Sociología, profesora adjunta con dedicación total en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR, investigadora en Economía Social y Solidaria, redes comunitarias y tramas colectivas que sostienen la vida, que incluyen las ollas y merenderos populares, y ha trabajado desde hace muchos años ya, desde el 2020, para situar, digamos, este tema del cual vamos a hablar ahora, que tiene que ver con las ollas y merenderos populares. Ha trabajado desde el 2020 en el relevamiento, investigación sobre estas iniciativas populares, y también recibimos a Diego Castro, que integra el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la UDELAR, donde trabaja en procesos de extensión universitaria, vínculo entre la universidad y los territorios, en iniciativas comunitarias, desarrollo local y articulación con organizaciones sociales. Ellos dos son parte de un equipo que es más grande que de la Facultad de Ciencias Sociales en este trabajo, digamos, de la universidad, que también teje con el territorio, en la investigación-acción participativa, también como se le llama, desde un grupo que me gustaría que comenzar la entrevista por ahí, que se llama Sociología de lo Común, Alimentación, Economía y Ambiente, este equipo universitario. Bienvenida, Anabel, bienvenido, Diego, muchas gracias por acompañarnos. Sociología de lo Común, para aquellos que no son universitarios, que no están cerca de las ciencias sociales, ¿de qué se trata? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contentos, y también por la introducción, Carolina. Sociología de lo Común es un área que se creó recientemente, pero ya veníamos trabajando esto, ¿no? Desde Extensión, desde el Departamento de Sociología, de distintos lugares, digamos, de nuestra universidad. Y bueno, creamos este espacio con egresados, con algunos docentes que ya veníamos trabajando, para tematizar un poco cuál es el común, digamos, que está naturalizado en nuestro tiempo, ¿no? Y qué lugar, sobre todo en este grupo, nuestro máximo interés es también poder cuestionarnos qué lugar le damos a la comunidad en esa creación también de lo común, ¿no? Y cuando hablamos de lo común, estamos hablando de... Y estamos hablando de multiplicidad de experiencias que se desarrollan en territorios, comunitarias, barriales, digamos, también como se lo conoce, pero que tiene que ver con un proceso particular de lo que sucede en ese territorio, que es la producción de eso común. O sea, encargarse de una temática, ver las dificultades, ver las carencias, sobreponerse a ellas y a la vez hacer un ejercicio político de comprensión profunda, interviniendo en aspectos múltiples, vinculándose con el Estado, con las formas mercantiles del mercado de trabajo, de manera formal, informal. O sea, estamos hablando muchas veces de un modo particular de lo que a veces se comprende como sociedad civil. Claro. A veces se comprende como lo social en términos general. Estamos hablando como de una práctica, de un hacer. De un hacer que digamos que tiene que ver con un producto, una realización, en especial para poder cubrir una necesidad, digamos, que puede ser de un bien, ¿no? Que puede ser del alimento, que puede ser algo vinculado a una necesidad barrial, ¿no? Una construcción que trasciende la intervención del Estado, por ejemplo. No siempre está el Estado, a veces está, a veces no está. Exacto. La literatura hace una distinción, la literatura de las ciencias sociales, entre la política y lo político, ¿no? La política como las instituciones formales de representación, los partidos, la dinámica tradicional que conocemos como la política, y lo político como aquella capacidad de las personas de intervenir sobre los asuntos que les afectan, de manera directa, resolviéndolo y articulando una infinidad de estrategias que se vinculan a lo estatal, se vinculan a otras formas organizativas, pero que no tienen la misma dinámica de resolución. Y las ollas y los merenderos populares son claramente claramente un ejemplo de esta construcción de lo común, Anabel. Sin duda, porque en esto que decía Diego de lo político, ¿no? Cuando está centrado desde una lógica comunitaria, lo que se pone, digamos, en el centro es la vida, es la sostenibilidad de la vida, la reproducción de la vida. Entonces, así como él lo explicaba con esto de
de la política, y lo político también tiene una correspondencia con la economía cuando pensamos en el mercado, y lo económico que es, hay muchas economías que van allá, mucho más allá de lo formal, pero que tienen un impacto concreto y material, por formas políticas y también económicas para sostener la vida, ¿no? Entonces, las ollas populares, en concreto, son formas comunitarias que lo que tratan de garantizar es como es eso, ¿no? Que la alimentación realmente sea accesible para todos en contextos donde ven que no está haciendo, y que la respuesta, que no espera que la respuesta se resuelva solo por el Estado, claro, solo por el mercado o a nivel individual, sino que forma, digamos, esto, ¿no? Como colectividades, este sentido de comunidad para atender algo que nos es común como sociedad, no claro, es solamente parte de un problema del Estado o del mercado que se puede sanear, sino que el hambre, al igual que todas nuestras dolencias sociales, nos es común, ¿no? Estas comunidades también están poniendo, digamos, en la esfera pública este problema del hambre, que obviamente, como tú bien decías, que no solo es el hambre, donde hay situaciones de hambre, obviamente hay situaciones de violencia de todo tipo, de falta de vivienda, falta de trabajo, ¿no? Entonces, es parte de una respuesta, ¿no? Como comunitaria. claro. Ahora, el hambre de alguna manera fue el centro de la necesidad hace 6 años, cuando estas ollas y merenderos llegaron a ser 700 en todo el país, de acuerdo a ese primer relevamiento que realizaron desde la Facultad de Ciencias Sociales y desde este grupo universitario. Ahora, a 6 años se hizo un tercer relevamiento. Hablemos de eso. ¿Qué datos se obtienen en ese relevamiento? ¿Qué cosas cambiaron? Por lo pronto hay menos iniciativas populares. Eso es una constatación, de 700 a 415. Pero hubo otras dinámicas que cambiaron. ¿Cuáles fueron como los ejes principales de hallazgo? Sí, el primero es el que vos decías, la disminución de iniciativas. A nosotros nos gusta combinarlo con la disminución de personas que participaron organizando ollas, y también la disminución de platos. Si uno mira esos 3 elementos, Bien. la disminución menor es en las de iniciativas. O sea, reduce el 35%, en el caso de organizadores se reduce a la mitad, 55%, y en el caso de platos, 2020-2025 se reduce un 66%. Entonces, hay una reducción grande, y por otro lado, lo que nosotros destacamos es que pese a esa disminución, que en parte tiene que ver con otro factor que analizamos, que tiene que ver con cuál es la problemática principal que identifican, que es no tener alimentos para cocinar, entonces la dinámica comunitaria lo que está haciendo, o lo que vimos que hizo entre 2020 y 2025, es resguardar las experiencias colectivas. O sea, disminuye, pero disminuye menos las iniciativas, los colectivos, disminuye más las personas y mucho más los platos. Entonces estamos viendo también como una dinámica de reducción clara, pero a la vez de resguardo de la mayor cantidad de colectividades y grupos que sostienen ollas. Cuando decís resguardo, ¿a qué te referís? Y a esto, que claro. si bien hay una reducción general, Sí. si uno compara platos a iniciativas, Sí. o sea, hay una reducción mucho más grande de platos que de iniciativas, en términos de porcentaje. Y eso también tiene que ver con, cómo durante todo este tiempo se dio la dinámica de los insumos para cocinar, ¿no? Primer año, 2020, la gente básicamente sosteniéndolo a partir de recursos propios, el comercio local, las donaciones solidarias. 2021 empiezan a aparecer diferentes estrategias estatales, y en 2023 y 2024 empiezan a desarmarse y desarticularse, ¿no? Claro. Esas iniciativas, incluso con un periodo de cierta persecución y criminalización. No sé si todos recordamos aquellos episodios donde el Mides denunciaba algunas ollas por robarse insumos. Claro. Hay otro dato que tiene que ver con el pasaje de la olla al merendero. Hay más merenderos que ollas. Eso también cambia un poco la dinámica. Esa también es una estrategia de preservar el lugar, digamos, ¿no? También reorganizar cuál es la población prioritaria de alguna manera, ¿no? Ante recortes, el desgaste organizacional, recorte también de recursos. Bueno, ¿qué priorizamos? Y los merenderos están muy perfilados, digamos, a las poblaciones más de infancias y juventudes. Claro.
también de tercera edad a veces, y las ollas sí, en realidad tienen un perfil más, como más abierto, si bien tienen la mayoría, o sea, priorizan las infancias y juventudes, también priorizan después también las familias, digamos, llegan a otros núcleos que los merenderos tienen como mayor perfil. Pero obviamente también organizar de alguna manera una merienda para complementar algunas comidas ausentes que tienen como los niños, lleva menor horas de trabajo, digamos, que organizar una comida caliente, ¿no? Claro. Entonces también puede ser una manera de preservar el espacio, preservar el vínculo, lo que se está también haciendo más allá de la olla, digamos, y mantener ahí como, bueno, algo caliente, ¿no? Con esta acción de alguna manera. Del encuentro. Vamos a escuchar a Cecilia Sarasola, que ella integra la olla de la Ciudad Vieja, la red que integra a la vez la red de ollas al sur, y también la coordinadora social y solidaria, una coordinadora que se conformó precisamente en aquel 2020 para reunir de alguna manera y generar acciones conjuntas entre todas las ollas que habían emergido durante la pandemia. Por lo tanto, desde el 2020 Cecilia trabaja en la organización comunitaria vinculada a ollas y merenderos, y así describía a la Diaria Radio cuál es la situación actual. Y en este momento está como instalada una situación que nos resulta de bastante preocupación, porque pensábamos que iba a empezar a bajar lentamente la demanda alimenticia, que íbamos a ir lentamente a entrar en un proceso de dejar de cocinar, de poder encarar otro tipo de proyectos en los barrios, pero no está sucediendo. En este momento, particularmente en la olla en la que yo participo, que cocino toda la semana en Ciudad Vieja, estamos recibiendo 100 vecinos a buscar su comida. El merendero que cocina a la vuelta de donde estamos nosotros cocinando está recibiendo más de 300 personas los sábados de tarde, y nos está resultando bastante preocupante por la cantidad de personas y por lo que nos significa en cada cocinada, porque muchas veces además cada persona multiplica las porciones, porque tal vez es una persona que viene a buscar la comida para sus hijos o para su esposa o para sus hermanos. Entonces no estamos dando abasto en un momento en el que pensamos que tal vez iba a bajar, que tal vez algunos compañeros tenían algún hilo de esperanza en el cambio de administración y no está sucediendo. La gente se cansa porque la gran mayoría de nosotros tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra casa, y aparte le sumamos el sostén de la olla. Por múltiples razones hay un montón de gente que va dejando de cocinar, y de hecho hay muchas ollas que dejan de cocinar no por falta de necesidad en los barrios, ni por falta de insumos, sino porque no hay gente que las pueda sostener. Escuchábamos a Cecilia Sarasola entonces, de la Coordinadora Popular y Solidaria, la CPS, que reúne a cientos de estas iniciativas de Montevideo y del interior del país. Pero claro, Cecilia está hablando de la perspectiva de la olla de la Ciudad Vieja, donde está contando que ve este cambio importante, ¿no? Que sentían que podía mermar la cantidad de necesidad de demanda, pero bueno, no fue así. Seguramente es una realidad diferente de acuerdo a cada olla, iniciativa, según dónde se ubique en Montevideo, pero en la Ciudad Vieja parece que esta es la situación, ¿no? Hay una falta de insumos, por un lado, y también un cansancio por el sostener esta olla. Exactamente, en la encuesta, en el tercer relevamiento que hicimos, aparecía como el 65% sí. de las causas, cuando le decíamos, bueno, ¿por qué cierra la olla? El 65% señalaban por falta de insumos y también por el cansancio, ¿no? Pero lo que es llamativo es que nunca es porque ya no era necesario, que era un poco el contexto de que si fuera simplemente un fenómeno, el hambre, digamos, o la inseguridad alimentaria, fuera solamente un fenómeno por la pandemia, ¿no? Como de emergencia, esto
tendería a desaparecer. Claro. De alguna manera no desaparecen las ollas porque tampoco el hambre está desapareciendo, y bueno, y ellos sienten que realmente es necesario, ¿no?, ser parte de esto que está sucediendo en nuestra sociedad. Claro, Diego, ¿qué te decía un poco lo que contaba Cecilia? Complementarlo con otro dato importante para darle una mirada temporal más larga. 1/3 de las ollas que estaban activas en 2025 existían antes de 2020. Son previas al COVID. Claro. No solo que eso lo que claramente nos muestra es que la situación de las necesidades alimentarias y el hambre estaba presente, sino que además estas respuestas comunitarias lo estaban y invisibilizadas. Porque bueno, es reconocer de alguna manera que un porcentaje importante de la gente que vive en nuestro país tiene problema para acceder a un alimento. Nosotros hicimos algunos trabajos más, digamos, no tan panorámicos, sino más focalizados en algunas redes, en la del Cerro y en la de Salto. Y en el caso de Salto, en realidad el porcentaje es aún mayor, de ollas previas a 2020, y está muy vinculada a la dinámica laboral de la safralidad. Claro. ¿No? Entonces, hay que entender que esta dinámica también de vaivenes, ¿no?, de gente, incluso que se da en el mismo, no sé, en el mismo mes, sobre fin de mes, las ollas se llenan más que a principio de mes. Entonces no estamos solo hablando de una población estable que se atiende de manera permanente, sino también gente que incluso tiene trabajo, pero que el ingreso que recibe por el trabajo no le permite completar el alimento para su familia durante todo el mes. Y esta dinámica que también decía Cecilia, de que la gente va a buscar para la familia, es una cosa muy presente y también contrasta mucho a veces con las respuestas estatales, que son más individualizadas, ¿no? O sea, hemos tenido en el último tiempo varias respuestas de este tipo donde se intenta o registrar la cantidad de personas que comen en estas iniciativas o entregar alimentos de manera individualizada, ¿no? Como la las dinámica, viandas, por ejemplo. Como las viandas o la canastas. iniciativa de alimento congelado que tuvo al final del gobierno de Lacalle, que en realidad eso lo que hacía era desconocer esta dinámica también familiar, no solo en las iniciativas y en las ollas, sino también en la gente que va a las ollas a buscar comida. Claro, y lo que sucede cuando va a buscar comida y los encuentros que se pueden generar, ¿no? Y la red que se teje, digamos, en ese vínculo. En ese vínculo, porque así como decía Diego, ¿no?, como esto del... encontramos ollas que venían del 2002, incluso del 80, de la década del 80, ¿no? Como que hay unos procesos que nosotros decimos, hay memorias de lucha contra el hambre en Uruguay que vienen de muchos procesos, ¿no? Cuando uno piensa en una olla popular, piensa también en ocupaciones sindicales con la olla popular, o sea, como que vienen de distintas, utilizada la olla, digamos, como también como una herramienta de resistencia, digamos, y luchas. Claro. Y en este sentido más comunitario es de una lucha contra el hambre, ¿no? Y pone de alguna manera una discusión también de Uruguay, un país que, bueno, es productor de alimentos o de commodities, digamos, que hay que ver cómo se regulan los alimentos, pero que hoy tenemos una necesidad que no estamos cubriendo, ¿no?, de nuestra propia población, de garantizarles una alimentación adecuada. Bien. Y este tercer relevamiento también muestra que como particularidad, ¿no?, que ha sido bastante relevado y sistematizado, porque cuando empezamos a estudiar esto, lo que pasó en el 2002 o lo que pasó en el 80, hay muy poca memoria, muy poco registro que quedó como en la historia. Pero bueno, en este ciclo que nos pareció tan interesante dejarlo como una foto de todas estas memorias de la sociedad organizada también para combatir como sus problemas de manera colectiva. Lo que vimos también en estos son tendencias, ¿no? En el tercer relevamiento vemos tendencias que ya veíamos en el segundo. Por ejemplo, el fenómeno se asentó más en la capital, como que capaz que fue utilizado más como una herramienta de emergencia en el interior, cuando el primer relevamiento en el 2020 dio que el 60% de las iniciativas estaban en el interior, pero después ya en el 2022 el 60% estaban en Montevideo y ahora el 64%. Claro. O sea, como que encuentra como de alguna manera una estructura que hace que se asiente mayormente en lo urbano, ¿no?, el contexto urbano y la capital. Después que tú decías de también la transformación hacia merenderos y ampliación de
actividades que no quedan solo como en la comida. La feminización, ¿no? Esto que ustedes decían antes del bloque, de que las grandes protagonistas son las mujeres. En el momento de emergencia, digamos, pero después también el de sostenimiento, con el desgaste, las que siguen sosteniendo más son las mujeres, ¿no? El 66% de las personas que están organizando son mujeres. Y esto también habla en una sociedad que sabemos que tenemos una crisis estructural del cuidado. Bueno, ¿quiénes son las que están cuidando a nivel del hogar? ¿Cómo esto se abre hacia la calle? ¿Cómo también son las que sostienen las tramas comunitarias? Claro. De alguna manera, Diego, lo adelantabas acerca de algunas investigaciones como más focales en estas iniciativas de Salto o en algunas en Montevideo. El perfil de las personas que concurren a estas ollas y merenderos, ¿tienen algún diagnóstico, investigación sobre cuál es el perfil? Recuerdo que ahora, en estos días que se hablaba de la estrategia para las personas en situación de calle, circuló un testimonio de una persona en situación de calle que de alguna manera decía que un poco reprochaba de que había ollas donde iban personas a comer, a alimentarse, que no pertenecían a ese núcleo, ¿no? Como si hubiera una disputa en torno a quiénes son los usuarios de estos lugares. Y capaz que lo más interesante es que los usuarios en general suelen ser, bastante universales. La olla no dice, el perfil de usuario es Claro. sino que se empieza como a ir dando, ¿no? De manera como natural, pero en casi todas las ollas, por ejemplo, capaz que el perfil prioritario es de niños e infancias, y si viene alguien de tercera edad y necesita el plato de comida, se lo dan igual, digamos, Claro. ¿no? Pero bueno, nosotros cuando estuvimos haciendo el perfil tenemos el perfil de organizadores, pero también el perfil de comensales, digamos, y es diferenciado un poco en las ollas y en los merenderos, como te decía hoy, ¿no? Por ejemplo, en las ollas el perfil, el 26,5% está perfilado a infancias y juventudes, pero también el 12% a familias del barrio, el 12% también a trabajadores afrales, digamos, que se quedan como por momentos también, y el 11%, por ejemplo, a situación de calle. Claro. Estos perfiles son los perfiles prioritarios de la olla. Entonces, por ejemplo, vemos que también por zonas esto va cambiando. Capaz que Cecilia hablaba en la zona, ¿no?, de Ciudad Vieja, por ejemplo, ahí se encuentra capaz que el perfil prioritario más perfil calle, por ejemplo. En otras zonas, por ejemplo, como el Cerro, capaz que el perfil prioritario es más las familias, digamos. Entonces, como que hay una dinámica territorial que se adapta mucho a las necesidades territoriales, digamos, por la propia demanda de las personas que se acercan, ¿no? Y hay una cosa interesante también entre el perfil de los que van, digamos, y también los perfiles de los organizadores, que en general la mayoría son de un perfil vecinal y familiar. Claro. Esto se sigue manteniendo, ¿no? Es como realmente, cuando decimos vecinal, es eso, ¿no? Una relación de, vivimos en el mismo barrio, empezamos a hacer esto juntos, digamos, ¿no? No era que conformaban un sindicato o una organización previa, sino que había un vínculo que se reactiva en la autoorganización de estas formas a partir del territorio, de la vecindad. Y también tiene, dentro de esto, que serían casi el 60% de este perfil vecinal y familiar, lo que vemos es que también el perfil familiar también va aumentando, y esto tiene que ver también con economías que son domésticas, ¿no? Que son domésticas, que son barriales, que son economías híbridas, en el sentido de que, yo complemento con la olla, complemento también con algunos bonos que me pueden venir del Estado, con alguna changuita, con alguna, es como todo hace parte de una propia economía, que es la economía de subsistencia, ¿no? Y con economías domésticas, que lo poquito que tengo lo hago rendir. Claro. En términos de números, no sé si lo dijeron o si se me escapó, hay un número en cuanto a la cantidad de personas comensales
más allá de las ollas, ¿eso se puede cuantificar? Lo que tenemos son platos. O sea, platos, ahí está. Y ahí hay era lo que te comentaba al inicio, una disminución grande si comparamos 2020. Pero en 2025. números... Hoy en día estamos en 173.000 platos semanales. 173.000 platos semanales, que es un 66% menos de lo que era el 2020. Sí, en el pico fue casi 500.000 de platos. 500.000 de platos. Lo que no se puede traducir en persona, porque muchas veces la misma persona puede ir a otras ollas, ¿no? Hay algunas ollas que funcionan el lunes, un miércoles, entonces... Entiendo, claro. Y como no hay manera de identificar exactamente las personas como para cuando se promete. Entonces, por eso ese dato como que no se puede, a través de, por lo menos esta encuesta, tener. Bien, y en cuanto a la fuente de insumos, ¿no? Que también algo mencionamos, pero para poder aclarar, porque es algo también que está muy latente. Obviamente, gran parte de estas ollas se han mantenido por la colaboración de las personas, pero también una fuerte contribución del Estado, y esa demanda fue una demanda histórica a partir del 2020. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasó en el 2025? Bien, ahí nosotros nos gusta entenderlo como este ejercicio comunitario como una obligación a que el Estado no se desresponsabilice aún más del derecho a la alimentación. Okay. No estamos diciendo que se hace cargo plenamente, porque estamos diciendo que faltan insumos. Hay un montón de trabajo comunitario que es trabajo no remunerado, que si el Estado tuviera que remunerarlo para que se llevara adelante implicaría una inversión muy por encima de lo que se está haciendo en alimentos, que es lo que se da. No obstante, eso fue en aumento la participación estatal, o sea, de las iniciativas que recibieron insumos. El primer año, en 2020, era solo el 38%, 74% en 2022 y 91% de las iniciativas reciben apoyo, algún tipo de apoyo del Estado. Algún tipo, pero el apoyo mayoritario es del INDA. Eso fue cambiando, porque en determinado momento estaba la estrategia Mides Uruguay Adelante, Exacto. No sé si nos acordamos. También en el caso de Montevideo, el Plan ABC estructuró una respuesta bastante amplia que no solo reunía insumos, sino también reunió apoyos a estrategias de capacitación laboral, educativa, apoyo a proyectos comunitarios, sociales, culturales. Ahí hubo algún tipo de innovación en el sentido de no pensar solo exclusivamente el alimento. Y en el interior también varió mucho porque se articulaban respuestas nacionales del Mides con lo que hacía cada intendencia. Salto, por ejemplo, destinó durante el periodo de Lima la recaudación del estacionamiento tarifado del centro de la ciudad a las ollas. Entonces se le pasaba el dinero y las ollas compraban lo que ellos entendían que con ese dinero podían comprar, necesitaban comprar. Bien, ¿y ahora tienen información acerca de cuál es la participación del INDA en esta nueva etapa? No tenemos el porcentaje, lo que sí es que el 91% de las iniciativas que encuestamos recibían insumos del Estado, y para el 62% era el insumo principal, claro. O sea que tiene importancia. En la mayoría también habían reducido los insumos más como de los comercios locales, que en pandemia como que hubo una reacción como más como de emergencia, pero que después también se fueron como retirando por parte más como de los donantes privados, ¿no? Pero a su vez también las iniciativas empiezan a tener una dinámica más anclada, más madura, ¿no? Más en el territorio, que entonces también tienen algunas iniciativas de fondos propios, digamos, claro. ¿No? Desde sea de ropa, de trueque, de distintas organizaciones comunitarias que van también financiando o autofinanciando también parte de la dinámica. Y en esto de cómo fueron también cambiando, que me parecía interesante también pensar... Cuando nosotros en un momento de la pandemia se hablaba de que las ollas no deberían existir, y nosotros decíamos, las ollas en realidad es lo que está bien, que es la respuesta comunitaria, ¿no? Es la potencia que tienen las personas de organizarse ante una necesidad que se les impone. Lo que no tendría que existir es el hambre, en realidad. Y entonces también lo que vemos es que todo lo que sucede en esos vínculos, en un momento obviamente de crisis múltiples, pero también de crisis de afectividad de alguna manera, ¿no? Como claro. Una crisis de reciprocidad, cómo hay una trama que se reaviva con
para objetivos concretos, pero que trasciende la olla, ¿no? Como que ya en ese momento muchas ollas decían... En el 2020 ya decían esto. Claro, siempre había una preocupación por parte de las propias iniciativas de no ser una respuesta asistencialista que genere dependencia, cómo trascender, se hablaba la olla, ¿no? Y nosotros lo que también con estos relevamientos podemos observar es que ya se trascendía eso que es el alimento, pero que hoy podemos decir que el 93% de las encuestadas hacen distintos tipos de actividades, como entre ellas, digamos, las más nombradas son actividades recreativas, culturales, bueno, todo esto que tiene que ver con la ropa, con el frío, con el trueque, digamos, fiestas, festejos, no sé, mucho de apoyo escolar, algunas entregas de alimentos para que se pueda cocinar también en las casas, actividades deportivas, o sea, como agentes comunitarios que también no se quedan solamente en la entrega de comida, sino también en otras actividades, y esto es lo que me parece también de manera importante, no solo visibilizar lo que los números lo permiten hacer, sino el reconocerlo como sociedad, ¿no? Hay muchas personas en un momento donde se habla de la apatía generalizada, bueno, que están demostrando que hay ganas de ser parte de las soluciones, más allá del Estado y el mercado, de ser parte desde las tramas, digamos, que habitamos, ¿no? Y que hay como obviamente reservas de cuidado que también tienen que ver con el cuidado a nivel del hogar, a nivel familiar, que también se reactivan en momentos, bueno, a veces más de crisis, pero que están allí, ¿no? Que esas memorias están en lo cotidiano. Entonces, también el valor que le damos también a lo comunitario, también como parte importante de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida cotidiana, es que creo que también pone un poco esto, ¿no? Como, bueno, las distintas organizaciones, tramas comunitarias, ¿qué nos están diciendo? Hoy hablan del hambre, pero también ven otras cosas, hablan de violencia, hablan de calle, hablan, ¿no? Como cajas de resonancia de muchos malestares sociales, claro, y como la potencia de poder ser parte de las soluciones, o por lo menos buscarlas, ¿no? Que obviamente es más complejo como encontrarlas. Digamos. Bien, vamos a ir cerrando, pero nos escribe Rosario Echevarne. Ella es arquitecta jubilada, docente jubilada de UDELAR Salto. He trabajado mucho en extensión, en el tema vivienda en varios barrios, y nunca se llega a unir el poder político con el hacer académico. Dice, ¿cómo ven este desafío? Un desafío, complejo, ¿no? ¿Qué opinan? Ella pregunta, ella siente desde Salto que el gobierno no articula con la UDELAR como debería. Sin lugar a dudas, todos estos insumos son también para las políticas públicas. De eso se trata, ¿no, Diego? Mira, la sensación que uno tiene cuando trabaja estos temas es de una insuficiencia generalizada y una precarización muy grande de la intervención estatal a problemas que son agudos, profundos. Evidentemente después nos arrepentimos cuando tenemos resonancias mucho más complejas que nos golpean, digamos, socialmente con situaciones críticas. Claro. Pero hay una gestación, digamos, de este clima en donde nosotros lo que quizás quisiéramos poner el foco es en esa capacidad comunitaria y en esa posibilidad de articularla mejor con una responsabilización mucho mayor del Estado. Para mí, en lo personal, es una pregunta abierta. Si estrategias comunitarias y Estado haciéndose responsable pueden articular. Porque el Estado, cuando se hace responsable, también ordena de una manera que desestructura lo comunitario. O sea, solo pensemos en la cantidad de trabajo voluntario o trabajo que se hace en estas iniciativas, y el Estado respondería en una lógica laboral, salarial, centralizada, universal. Acá estamos hablando de gente que es la cocinera de la olla, pero es la que escucha, es la que vive en el barrio, es la que apoyó el realojo hace 5 años, es la que luchó porque venga la UTU. O sea, hay una cuestión ahí donde la trama comunitaria realmente tiene mucha precariedad, pero a la vez tiene una potencia muy fuerte de conocimiento de ese territorio, profundo, fino. Y tenemos mucho testimonio incapacidad de encastrar eso de buena manera entre la iniciativa comunitaria, la potencia comunitaria y la respuesta pública.
Con respecto luego al aporte de la academia, me parece que bueno, ahí nosotros, al menos desde la mirada de Extensión Universitaria, lo que apuntamos es a que nuestro trabajo colabore en el proceso de fortalecimiento de estas iniciativas y de estas organizaciones, y que de lo que nuestro trabajo el Estado pueda incorporar, bueno, bienvenido. También lo que pasa es que el Estado, bueno, es toda una discusión, como lo comprendemos, pero ahí adentro también hay un montón de gente trabajando con intencionalidades que a veces se asocian con las comunitarias, no necesariamente están en competencia, pero la lógica general no baila junta, digamos. Claro. Sí, a ver. Yo querría agregar una cosa, de que nosotros esta visibilización y relevamiento lo hacemos con ese objetivo de fortalecer a la trama comunitaria, pero que la trama comunitaria ya está en diálogo también con el Estado, ¿no? Está siendo parte de, bueno, ¿cómo sería una transición? O sea, ya están haciendo, por ejemplo, demandas a que la universalización, digamos, del alimento en el sistema escolar, que había, bueno, que también se siga más en los liceos, que estaba como discontinuado. O sea, como que ya hay un diálogo donde la trama comunitaria también tiene voz, tiene reconocimiento y tiene un espacio, también puede ir colaborando como en ese diálogo, ¿no? Claro. Y la universidad, yo creo que es como universidad pública, además que somos, es como que debemos de alguna manera también construir estos conocimientos que sean útiles, ¿no? Que sirvan, digamos, más allá del conocimiento en sí mismo. Y en eso me parece que hay como disputas, porque nosotros cuando hablamos, por ejemplo, con el Estado, cuando nos imaginamos el Estado, obviamente nosotros lo que vemos es una lógica que a veces no hay un sistema integrado de alimentación que tenga una mirada integral sobre el sistema alimentario. Entonces sucede que no podemos tener conectados cómo se produce, para qué se produce, para quiénes se enriquecen, quiénes no acceden al alimento. Todas esas problemáticas tienen como un nivel de integración, de conexión en un sistema alimentario, que muchas veces es muy difícil de tener, incluso nosotros como universitarios, de acceder a esa información que a veces está dispersa en el Estado, porque falta una política integral, ¿no? O sea, este problema del hambre no es un problema del MIDES ni del INDA, de uno de sus institutos, es un problema también del sistema productivo, del sistema económico. Entonces, esto también a veces limita poder ver también estas políticas de manera integral, ¿no? Está claro. Ir a las causas y no a las consecuencias. Exacto. También como del hambre. Del hambre. Anabel y Diego, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Colmena, y bueno, la seguimos en cualquier momento.